Hola, muy buenas tardes. Este video busca brindar un complemento a los contenidos planificados dentro del módulo de métodos cualitativos de investigación científica o enfoque cualitativo. Lo que ahora vamos a ver en este video es el análisis de contenidos, buscando, como dice el título de la presentación, brindar estructura a datos no estructurados. A manera de introducción, explicar que el análisis de contenidos de por sí comprende un método bastante complejo donde existen muchas vertientes metodológicas que refieren una infinidad de pautas en su aplicación, tanto en la sistematización de los datos, en el análisis y posiblemente algunas distinciones metodológicas en cuanto a la cuantificación. Lo que yo pongo como apunte es que el análisis de contenidos comprende un método para generar, sistematizar, analizar datos no estructurados. ¿Qué refiero al indicar datos no estructurados? Estaría comprendiendo aquellos datos que, si bien en el enfoque cualitativo que habíamos relacionado maneja como un dato bruto texto, en el caso del análisis de contenido no solamente relaciona texto, sino posiblemente algunas imágenes, posiblemente alguna videograbación, posiblemente algún referente documental que no necesariamente comprende texto, en lo que la literatura anglosajona conoce como los unobtrusive research, que estaría pensando en investigación no obtrusiva sin interacción personal. ¿Por qué refiero lo no obtrusivo? Y además la ausencia de interacción. Si ustedes recuerdan del video que habíamos desarrollado en sesión 2, donde dábamos cuenta de los tipos de datos que maneja el enfoque cualitativo, muchos de ellos son recabados mediante indagación directa, donde el investigador debe buscar hacer una aproximación hacia el objeto de estudio a través de una consulta que puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal, y con ello recabar datos respecto a percepciones, conocimientos, vivencias, experiencias. Para el caso del análisis de contenido pretendido en esta presentación y refiriendo a la investigación no obtrusiva, no se da una interacción entre investigador y objeto de estudio. De hecho, el investigador acude a fuentes secundarias para lograr generar datos, sistematizarlo y con ello procurar el análisis. El dato en bruto está basado en producción comunicacional humana de tipo diverso. De hecho, les hago un listado. Podemos comprender documentos personales, con ser cartas, agendas, diarios, memorias, autobiografías, sermones, discursos, obras de creación literaria, que podrían ser poemas, cuentos, ensayos, novelas, historias, obras de teatro, documentos institucionales de diversa índole. Aquí tal vez me ha faltado incluir lo que podrían ser los blogs, los chats, los mensajes al interior de la institución, pero sí pongo agendas, afiches, carteles, consignas, folletos, minutas, resúmenes ejecutivos, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. También, para muchos casos, sobre todo los que tienen formación como comunicador social, es interesante el poder realizar un análisis de contenido de informaciones periodísticas, como por ejemplo anuncios de prensa, editoriales, comentarios, artículos, no necesariamente refiriendo a artículos científicos. Productos de trabajo de campo, lo que ya habíamos visto en video de sesión 5, que contendría material etnográfico, posiblemente historias de vida, y también obras de carácter científico. Aquí sí puedo hablar de algunos papers, reportes de investigación, revistas, libros, enciclopedias. En síntesis, a lo que refiero con producción comunicacional humana, viene a comprender una gran cantidad de documentos de fuente secundaria que relacionan un propósito comunicacional del objeto de estudio. Relacionando el dato cualitativo, donde es importante siempre hacer la distinción en lo que viene a ser el dato y el análisis,
El dato cualitativo, que en este caso es un documento, puede tener dos vertientes en su análisis. Por un lado, debe venir un análisis cualitativo, que es lo que veremos con el análisis de contenido, y alguna referencia metodológica también habla de un análisis cuantitativo, que viene a ser toda la parte de operacionalización numérica, estadística, matemática, a través de lograr convertir el texto en una referencia cuantitativa. Al análisis cuantitativo del dato cualitativo, en esta esencia del análisis de contenido, algunos autores refieren como el metatexto, como la información que trae por detrás del entramado de la producción intelectual del objeto de estudio que deseamos investigar. El objetivo del análisis de contenido es lograr un entendimiento profundo de ese dato textual. Buscar, no voy a hablar de que al aplicar un análisis de contenido, de pronto vaya a darse un análisis, como algún texto lo refiere, objetivo, sino mediante la sistematización, la replicabilidad y la transparencia en procedimientos, buscar reducir los grados de subjetividad. A través de procedimientos sistemáticos, hablaré de esto un poquito más amplio en adelante, y otra vez, como refería, una de las características propias de la investigación científica, que ésta pueda ser replicable por otro investigador al momento de conocer claramente todos los pasos que se habrían seguido y con ello procurar una replicabilidad. En el aspecto metodológico, la metodología, ya decía, no tiene un consenso entre los diferentes autores que relacionan el análisis de contenido. Sin embargo, yo refiero a algunos pasos esenciales cómo desarrollar un análisis de contenido desde una mirada convencional. Por ello el apunte de que no existe una forma única de generar producción intelectual. De hecho, existen diversas aproximaciones que permiten hacerlo. Es un análisis bastante complejo, solamente brindaré algunas pautas y tengo pensado compartir conjuntamente con este video soporte bibliográfico amplio que brinde la oportunidad del autoaprendizaje y ustedes mismos puedan revisar los contenidos que les dé una mayor amplitud adicional a esta explicación que estoy brindando a través de este video. Se buscará metodológicamente procurar una aproximación ordenada y sistemática de carácter científico, ¿no? Es decir, conozco muchas aproximaciones que refieren un análisis de contenido donde se hace una descripción de un texto de una manera desordenada. Quiero liberar esa mirada de que el análisis de contenido en cierta forma es una aproximación intuitiva y desordenada, más al contrario, requiere un orden sistemático que brinde la rigurosidad a los hallazgos pretendidos. Los pasos, un primer paso necesario de abordar, es algo que nosotros ya hemos venido desarrollando en la primera actividad de este módulo. Tener en cuenta un tema, verificar con este tema una problemática. La problemática se convierte en una pregunta de investigación. Y en el enfoque cualitativo, como ya hemos conversado anteriormente, se plantean ciertos objetivos, un objetivo principal, un objetivo general que aborda la evidencia empírica que requiere la pregunta de investigación y algunos objetivos conexos que también dan cuenta procedimentalmente de cómo ir relacionando el tema de brindar evidencia a la pregunta de investigación.
Con ello se busca los datos, la fuente de los datos, que den relación de toda la revisión bibliográfica que se pretende para responder con evidencia empírica a la pregunta de investigación. Como un segundo paso, comprenderá determinar el universo de las unidades documentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de pronto yo estoy realizando una revisión documental de una temática en particular, posiblemente deberé buscar coberturar, lograr un universo mediante una búsqueda, pensemos una búsqueda por internet, de un conjunto bastante vasto de documentos, de PDFs, que refieran sobre la temática que deseo investigar. A ver, pongo un ejemplo. Quiero abordar el ejemplo que ya había referido anteriormente del bullying en las escuelas. Me entro a un Google académico y empiezo a descargar una gran cantidad de literatura, determinando un universo que me permita lograr una visión ampliada de lo que es la temática. ¿Cómo podría lograr un universo que me brinde una visión ampliada? Posiblemente ver documentos que hablen sobre la temática en diferentes contextos en el mundo. Sería interesante ver lo que ocurre en Latinoamérica y posiblemente si existe alguna producción intelectual que hable sobre la temática del bullying en Bolivia. De esa forma tengo una gran cantidad de unidades documentales que viene a ser mi universo. Idealmente, se pensaría que lo óptimo sería revisar todo el universo, todas las unidades documentales existentes. Sin embargo, no siempre es factible poder revisar todas las unidades documentales. Imagínense de la búsqueda, una búsqueda que yo me dé un tiempo prudente de un par de semanas y encuentre sobre la temática más de 2000 PDFs a revisar. ¿Será conveniente revisarlos todos ellos? Posiblemente no. Lo que sí sería necesario, al igual que hablábamos de unidades de análisis y que se busca un muestreo sobre las mismas, es importante tratar de procurar un muestreo que permita abordar en la mayor cantidad de unidades documentales de una manera procedimentalmente correcta. Por ello es que se genera una muestra. Entonces, la muestra, como ya habíamos hablado en alguna presentación anterior, puede tomar una característica probabilística, hablar de un muestreo aleatorio simple, donde yo tengo un listado completo de todas las unidades documentales que deseo revisar y aleatoriamente voy seleccionando cada una de estas unidades documentales. O puedo hacerlo de una manera sistemática, hallando ciertos intervalos, o puedo ir conglomerando, es decir, temáticamente hallar subtemas y elegir un número, lograr un muestreo aleatorio simple al interior de cada conglomerado temático. Esa es una forma probabilística que busque inferencia estadística que de la muestra vaya al total del universo de unidades documentales que comprende la búsqueda de la temática que yo deseo abordar. Otra mirada que también la hemos visto con mayor pertinencia en los enfoques cualitativos es lograr una muestra no probabilística. He hablado de muchas de ellas, entre algunas tener un muestreo por cuotas, donde en cierta forma yo dé un porcentaje a una temática en particular, otro porcentaje a otra y otro porcentaje a otra. O posiblemente de manera deliberada, de manera intencional, yo selecciono ciertos documentos que son de mayor interés. O busco bibliografía especializada de los autores más representativos sobre la temática. Cualquiera sea el caso, procedimentalmente debe quedar claro la forma como yo he seleccionado las unidades documentales. No puede ser un proceso azaroso de que simplemente he entrado al buscador y he elegido los primeros 5 documentos que me aparecen en la búsqueda automatizada.
en cierta forma hay que dar un criterio que respalde, que fundamente el por qué yo he elegido ese tipo de documentos. Un tercer paso comprenderá determinar las unidades de análisis al interior de cada unidad documental. Recordemos, piensen, visualicen de que estamos hablando de un documento. Y de ese documento yo debo ir rescatando, no todo el documento me sirve, solamente algunas partes del mismo. Generalmente, en este caso, cuando se habla de unidades de análisis, se refieren unidades gramaticales. ¿Qué quiero decir con unidades gramaticales? Que tengan un sentido, una idea, que alimenten con alguna evidencia coherente a la pregunta de investigación. Pueden tratarse de líneas, un texto que tenga alguna coherencia en una línea. Pueden tratarse de párrafos. Pueden relacionarse oraciones completas. Pueden tratarse de un conjunto de oraciones, frases. Puede tratarse de una ponencia, puede ser una argumentación. Cualquiera de ellos que dé algún sentido en evidencia empírica que responda a la pregunta de investigación. Si ustedes revisan, por favor, la parte final del video 5, explicando la parte de cómo se analizan los datos en el enfoque cualitativo, tendrá una explicación del manejo del Atlas T, donde yo doy cuenta del método comparativo constante. Para que ustedes puedan dar referencia de lo que les estoy indicando, he hecho el ejemplo de mi papá me ha golpeado, donde yo ponía 5 líneas, en la misma esencia de lo que hablo de unidades de análisis en esta plantilla, y yo analizaba línea por línea qué categoría correspondía a cada una de las líneas. Elegí una primera línea y esa línea decía, bueno, hacía una nota, un memo, una nota analítica y lo categorizaba en algún entendido que refiera a la temática. Iba a la siguiente línea, me cuestionaba internamente si se parecía a la primera, si podía analizar, si podía tener la misma relación con la primera y así iba con las siguientes líneas. Esta es la misma lógica. Determinar unidades de análisis, dentro de las unidades de análisis, pensar que son unidades gramaticales que tienen algún sentido para poder ser analizado como evidencia empírica la pregunta de investigación. Es importante complementar la descripción de las unidades de análisis con las unidades de contexto que las relacionan. Es decir, en muchos casos se pierde la esencia, el sentido que trae consigo el texto que yo estoy queriendo analizar si yo no relaciono estas unidades de contexto. ¿Qué quiero decir con las unidades de contexto? Posiblemente el documento tenga alguna temporalidad que cobre especial importancia en la temática que quiero relacionar. No sea temporalidad solamente, además una espacialidad se desarrolle en un contexto en particular, en un ámbito espacial en particular, o posiblemente traiga consigo una temática, un tópico específico de algún contexto. Entonces, si bien yo elijo como un universo o posible una muestra de unidades documentales, al interior de las unidades documentales yo elijo unidades de análisis que podrían ser líneas. También estas líneas deben estar contextualizadas en tiempo, espacio y temática. Eso es lo que refiero con tener una mirada del todo, sistemática, completa. Un cuarto paso me invita a sistematizar los datos en las unidades de análisis mediante la categorización y codificación. Aquí realmente les pido que puedan ver el video 5 en la esencia del ejemplo que les había referido hace un momentito del mi papá me ha golpeado, ¿no? De cómo es que yo mediante el Atlas T puedo ir codificando, es decir, pintando, seleccionando ciertas partes del texto de la unidad documental, generando una categoría y cómo esa categoría eventualmente termina alimentando con conceptos a la pregunta de investigación, brindando evidencia empírica para la pregunta de investigación. Para la codificación
si bien es posible hacerlo manualmente, es decir, muy simple, digamos, elegir un texto cualquiera e ir remarcando, como ven en mis notas, pero esta es una manera artesanal de hacer las cosas. Es siempre conveniente acudir a un programa, a un software especializado que me permita hacer este proceso de una manera más ordenada. Por decir algo, pensar en un Atlas T, un MassQDA, un En Vivo, cualquier otro que brinde las funciones similares de poder codificar y categorizar, incluso brindar alguna codificación automatizada. El Atlas T, MassQDA, En Vivo hacen ello. De hecho, yo les he pasado el instalador del Atlas T en plataforma a razón de que ustedes puedan dar seguimiento en la ilustración de los ejemplos y puedan ustedes replicar lo que yo habría hecho. Un quinto paso buscará la cuantificación de los resultados. Este no es un paso que necesariamente se cumple en el análisis de contenido. Algunos autores prefieren solamente quedar hasta los 4 pasos anteriores que había referido y dejar de lado la cuantificación. La cuantificación no es un paso imprescindible dentro de un análisis de contenido. Sin embargo, siempre he sugerido tener alguna mirada de datos descriptivos, al menos descriptivos, no necesariamente explicativos, de cómo interpretar el texto. La cuantificación se logra en la operacionalización de categorías en variables, y una vez operacionalizando los principales conceptos detrás de cada categoría, como yo tengo números reales, las posibilidades de análisis son prácticamente infinitas. ¿Qué refiero con decir posibilidades prácticamente infinitas? Porque el texto se traduce, digo texto, ya sean líneas, párrafos, oraciones, se convierte en número, y al tener un número prácticamente puede hacer cualquier operación que me permita la estadística, la matemática, el análisis numérico, análisis multivariante, econometría, regresiones, todo lo que se me pueda venir en mente. De hecho, yo les he preparado parte del material, un documento de mi autoría, donde se hace un análisis de contenidos, buscando aquí el principal énfasis del documento es la cuantificación de los resultados. Van a ver en este documento que muestran un encuentro basado en evidencias de un conjunto de expertos que tienen ciertas ponencias sobre temáticas diversas. Como ustedes pueden ver aquí en el resumen, hablan de pobreza, crecimiento económico, mercado laboral, cohesión social. Y cada uno de estos expertos tiene su propia ponencia. Entonces, lo que se hace es exponer, aquí está como que listado los diferentes expertos para cada una de las temáticas. Hay un moderador que empieza a administrar la discusión, pero lo más importante que les muestro en este documento, que seguramente ustedes los van a revisar con mayor detenimiento, es que vean que es posible, a través de las argumentaciones de cada uno de estos expertos, lograr una distribución de frecuencias de las argumentaciones. O de pronto, hacer una regresión que permita verificar correlación entre ciertas argumentaciones de la discusión de los grupos. O de pronto, hacer, no sé, algunos dendogramas, o tal vez relacionar algunas histogramas con frecuencias de palabras, vean experto 1, experto 2 y las palabras más referidas, o tal vez, como ven en pantalla, tener una nube de palabras donde sale a relucir, es decir, las palabras más grandes son las con mayor frecuencia, las más utilizadas, o eventualmente terminar haciendo cosas un tanto más complejas, como podrían ser estos mapas semánticos, o les muestro el final, nubes de argumentaciones como las que ven acá, ¿no? Donde cada una de estas argumentaciones permite ver alguna centralidad o posiblemente algunos elementos que van más allá de las coincidencias que puede haber entre los expertos. Cada uno de estos numeritos trae consigo una argumentación
A ver, veremos dónde están las argumentaciones. Las argumentaciones, miren, ahí están las argumentaciones, donde cada experto tiene una ponencia y uno va verificando en cada una de sus ponencias si existen elementos coincidentes entre sí. Bueno, de eso trae consigo la cuantificación del análisis de contenido, que como ya decía, no es imprescindible, perdón, puede ser prescindible dentro del mismo análisis. Algunos criterios que dan cuenta de un proceso metodológico correctamente llevado. De hecho, son solamente algunas pautas. Pensar que la brújula temática para las categorías, para la codificación y el análisis, es siempre ver si estoy respondiendo a la pregunta de investigación y al objeto de estudio. La codificación se la hace en un todo de la problemática, no en parcialidades. Por ello, se habla de una aproximación sistemática. Es decir, yo no puedo tener una revisión documental que solamente cubra parcialidades de la temática que estoy desarrollando. La revisión documental que yo deseo desarrollar tiene que ser del todo, buscar conectar de una manera holística el todo y que cada una de sus partes permitan referirme a la pregunta de investigación que yo estoy pretendiendo responder. Es importante tomar notas analíticas a cada paso. Herramientas como el Atlas-T, el MassQDA, el Envivo y todos los demás permiten realizar lo que se llaman ellos memos, ¿no? Que es prácticamente desplegar como una hoja Word donde uno va fluyendo, ¿no? Es un libre flujo de ideas donde uno va apuntando algunas percepciones que van surgiendo al momento de analizar cada parte de los datos. Estos se convierten en parte de los datos para luego ser sistematizados y analizados al momento de presentar los resultados. El análisis y la generación de resultados es un proceso que requiere bastante tiempo. Yo siempre relaciono, a pesar de usar un Atlas-T, es un trabajo de relojero donde hay que leer y releer y volver a leer y volver a leer otra vez para que cada una de las partes que uno va seleccionando y codificando tenga algún sentido que permita brindar evidencia empírica para responder a la pregunta de investigación. No tiene mucha coherencia el que yo vaya seleccionando partes que no tengan relación con la pregunta de investigación. Es un error típico de los investigadores ir relacionando datos, ir poner alguna argumentación, alguna ponencia que no está respondiendo a la pregunta de investigación. Bueno, básicamente ese es trabajo perdido, ¿no? Entonces, siempre el consejo, como ya lo decía antes, la brújula termina siendo la pregunta de investigación. En la codificación, como yo he explicado, tal vez de una manera más detenida en el video de sesión 5, requiere una codificación de primer nivel, que es, en cierta forma, alimentar las categorías, ir pintándolas y alimentando cada una de las categorías, codificar, alimentar una categoría sobre todas las unidades documentales, trátese del universo o la muestra, y buscar analizar cada una de ellas mediante un método comparativo constante. Solamente a manera de recuerdo, el método comparativo constante, en lo constante, es hablar de la unidad de análisis. Si digo constante, unidad de análisis y son líneas, lo constante es línea, 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 línea. Comparativo es porque voy comparando línea 1 con línea 2, línea 3 con línea 2 con línea 1, y así sucesivamente, hasta lograr una concordancia entre todas las unidades de análisis. Una codificación de segundo nivel busca, en cierta forma, agrupación de las diferentes categorías, generando familias de categorías, buscando conectar todas ellas y generar una representación esquemática, si posible gráfica, ¿no? Se hablan de mapas semánticos, mapas conceptuales, incluso en algunos casos mapas mentales u otras representaciones que permitan conectar el todo, tener como una película que una las diferentes partes para tener una idea clara de la evidencia empírica que responde a la pregunta de investigación. Como parte del compromiso de autoaprendizaje, yo voy a brindarles a través del grupo WhatsApp que tenemos de este módulo un conjunto de videos que les dé tutoriales
que permita ampliar su manejo del Atlas T y ustedes puedan, en cierta forma, tratando de replicar lo que traen estos videos, lograr destrezas para estas codificaciones que les refiero en pantalla, las de primer, segundo nivel, y cómo lograr este análisis de contenido de una manera sistemática, ordenada, replicable, con rigurosidad científica. Se busca analizar elementos coincidentes que permitan la conceptualización. Si bien yo hago el método comparativo constante para la unidad documental 1, luego vengo a hacer lo mismo para la unidad documental 2, hago lo mismo para la unidad documental 3 y así sucesivamente. Entre unidades documentales yo voy a buscar qué partes, qué categorías se parecen entre sí. Pero también pueden haber algunas categorías únicas y posiblemente algunas categorías que quedan fuera, ¿no? Que no han logrado codificarse o no son parte. Entonces, para lograr evidencia que alimente la pregunta de investigación, yo voy a conectar el todo de todas las unidades documentales, de todas las categorías logradas mediante la codificación, las comparo todas ellas, buscando qué partes son coincidentes, qué partes son elementos únicos y qué partes han ido quedando fuera. Y de esa forma logro generar la evidencia que requiero. En cuanto a los resultados, lo que se hace es brindar una descripción amplia y detallada de cómo se han creado las categorías iniciales, las de primer nivel, describir cómo se conectaron las categorías en un segundo nivel, y bueno, ir interpretando los resultados como un todo y discutirlos en función de la respuesta a la pregunta de investigación, matizar cuáles fueron los principales hallazgos. No se trata de una descripción, sino más bien un entendimiento amplio del tema de investigación. Se piensa que cuando uno desarrolla una investigación de la temática que comprenda, esta revisión documental amplia y el análisis de contenido permiten al investigador convertirse, culturizarse respecto de la temática y eventualmente convertirse en un experto. Es muy complicado pensar en un investigador que trate de hablar de una destreza en un documento de investigación que no sepa mucho respecto de lo que está hablando. Realmente debería realmente entrar en profundidad en el conocimiento de la temática. Y lo que se busca con el análisis de contenido justamente es eso. La revisión documental trae consigo un primer abordaje para conocer mejor la temática que uno desea desarrollar dentro de la investigación. Dentro de lo que puede ser metodológicamente el análisis de contenido, muchos autores distinguen el análisis de contenido del análisis del discurso en una mirada intuitiva. Se piensa que el análisis de contenido es lo dicho, lo escrito, y el análisis del discurso es el trasfondo de lo que se dijo, ¿cierto? Entonces, como les pongo en apunte, no solo es analizar lo dicho, sino por qué dijo lo que dijo. Se indaga no solamente en el texto, sino en las cualidades de los actores que trae consigo la difusión de ese proceso comunicacional. ¿Qué refiero con eso? El investigador tiene ciertas características observables. Pensar no es lo mismo hablar de un investigador hombre, de un investigador mujer, de un investigador Nobel a un investigador senior que tiene muchos años, tiene una mirada distinta, de un investigador que puede ser soltero, casado, viudo, concubinado, lo que convenga, de una ideología en particular, piensen en una ideología, no sé, pues de centro izquierda, me estoy inventando, ¿no? O cualquier otro de interés. ¿Qué trato de decir con esto? Que en cierta forma, cada documento, cada unidad documental está fuertemente influenciada por las percepciones de su autor. Los prejuicios, las ideas ocultas,
Los propósitos pueden ser de facilitación, negociación, intencionalidad, manipulación que tenga el investigador que ha generado esa unidad documental, deben ser analizadas en el análisis del discurso. Y sobre ello también tratar de indagar en algunos elementos presentes que van más allá del texto. Por ejemplo, si dentro del texto se manifiestan algunos valores, algunos principios, amor, felicidad, familia, religión, respeto, responsabilidad, convivencia, religión, metafísica, no sé, algunos elementos que de pronto desnudan, bueno, tal vez una palabra muy fuerte, pero dan cuenta de el constructo mental del autor de esa unidad documental. También es importante, si bien en la imagen ustedes tienen a un receptor y un transmisor, un transmisor y un receptor de la imagen, del mensaje comunicacional, es importante ver en el receptor, ¿no? El discurso llega a un conjunto de personas, a un conjunto de personas, por tanto existe un sentido comunicacional que refleja ciertas posturas que pueden ser favorables, neutras, indiferentes, respecto a un tópico en particular. De todo lo dicho anteriormente, yo asumo de que posiblemente es condensar mucha información y solicitar un entendimiento de algo que en un video de pocos minutos es difícil de poder explicarlo con la amplitud requerida. Pero quiero tratar de transmitir esta parte que ha sido una petición de ustedes mismos de consultar y cómo se analizan imágenes. Por eso les pongo como ejemplo el análisis de contenido fotográfico. Aplica, por eso pongo entre paréntesis, la misma lógica si se tratase de un video. Con algunas particularidades propias, ¿no? Si se piensa en un fotográfico es algo estático, si se piensa en video, hablar de un elemento un poco más dinámico. El análisis de contenido fotográfico, también conocido como análisis documental de la fotografía, busca ver cualquier medio de representación comunicacional, como ser fotos, que no necesariamente pueden ser profesionales, pueden ser fotos casuales, fotos familiares, notas de prensa, de donde no solamente es la foto, sino hay un contenido textual, o posiblemente, como digo ahí, un video, ¿no? Que relate una historia, sea posiblemente un video publicitario, o posiblemente concatene algún mensaje que se transmita mediante ciertas imágenes de televisión, podríamos pensar. En cuanto a la imagen, ya decía, lo estático y lo dinámico, como un dato se piensa un dato poco codificado. ¿Qué refiero con dato poco codificado? Porque si decíamos que en el enfoque cualitativo el dato bruto es texto, y estoy hablando de una imagen, entonces no existe ningún texto detrás, salvo que aparezca casualmente dentro de la imagen algún texto que, bueno, no tendrá mucho sentido en relación a lo que la imagen representa. Por eso se habla de un dato poco codificado, que si bien no tiene texto como dato, evoca una idea, y la cual tiene presentes referentes del investigador, de su autor, que son inevitables. Todo lo que refería hace un momentito de los prejuicios, las ideas, las percepciones, la intencionalidad del investigador que realiza la imagen, deben estar presentes al interior de esta producción de imagen que ha tomado de la foto que habría realizado el investigador. El manejo de una imagen como un dato comprende tener presente el concepto de polimorfismo. ¿Qué digo polimorfismo? Imágenes diversas, ¿no es cierto? Es decir, que existen diversas formas que hacen de un todo. Al tener una imagen, uno no solamente se concentra en una cara, uno no solamente se concentra en una edificación, uno no solamente se concentra en el paisaje, termina viendo paisaje, la cara,
la edificación, el árbol, si está en movimiento, si está estático, si fue casual, si sonríen, si de pronto, no sé, pues hay una cara que no estaba pensada por detrás, si aparece posiblemente, no sé, hay muchos elementos que hacen de esta concepción, este concepto de polimorfismo, ¿no? Entonces, si bien como dato no estamos tomando necesariamente texto, puede acompañar, trae consigo una diversidad de objetos que hacen del todo a una imagen. En algunos casos, una imagen puede ir acompañada de un texto, que puede ser explicativo o aclaratorio, del cual también se realiza el análisis de contenido en la esencia de todo lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Imagínense una nota de prensa, piensen en un accidente en la carretera de Cochabamba, de La Paz a Cochabamba. Entonces tienen una imagen del accidente y posiblemente un texto explicativo de lo acontecido. Entonces, si uno quiere hacer un análisis documental de esa nota de prensa, no solamente ve la imagen, sino también da cuenta del texto que relaciona la imagen. La visión que se hace en el análisis de contenido de imágenes es diferenciar el aspecto morfológico, las formas, del contenido, es decir, las formas y el texto que contiene. Por eso distingo. El análisis morfológico va a ver todo lo que es, desde características técnicas formales, la composición de la misma imagen. Yo sé que si tal vez estamos con esta explicación frente a un artista, más aún a un fotógrafo profesional, verá que el detalle que voy a brindar en cierta forma es un detalle escueto, incompleto, pero para el común de las personas brinda elementos que tal vez no se nos viene a mente al primer pensar, ¿no? El soporte, pensar si es una película en blanco y negro, si es una película, qué tipo de película, color, si viene en formato horizontal, vertical, si posiblemente tiene alguna óptica, es decir, captada con un teleobjetivo, un ojo de pez que matiza en cierto elemento, algún grado angular más inclinado, más, bueno, el tiempo de la pose, si se da de manera instantánea, si se da de manera rápida, si es posando o posiblemente trae un movimiento, si está iluminado, si posiblemente está oscuro, si la luz es artificial, etc. Ahí les pongo algunos elementos que no voy a entrar en detalle de lectura, de calidad técnica, enfoque del tema, estructura formal. Del análisis morfológico se pasa a realizar un análisis de contenido de la misma imagen. El análisis de contenido trae distinción en dos elementos. La denotación, que es lo que aparece, lo explícito, lo que uno puede mirar, puede apreciar, lo fáctico a simple vista, de la connotación, lo que no aparece, pero la imagen lo sugiere, es lo implícito, lo que está por detrás. La denotación buscará en el análisis de contenido brindar una descripción, si posible detallada, de componentes estables, que está fijo, de componentes móviles, que en cierta forma mueve, un río, posiblemente de pronto hay vehículos, y estamos hablando de un componente estable que puede ser una edificación, componentes vivos, animales, personas, dentro de lo que puede referirse una descripción conceptual, estaba viniendo en mente, estaba recordando mis apuntes, de la que refiere Laswell. Una buena forma de describir la denotación es dar cuenta de respondiendo a las preguntas del quién, qué, dónde, cuándo, cómo. Entonces, dando respuesta implícitamente, solamente un ejercicio mental al quién, qué, dónde, cuándo, cómo, uno puede dar una descripción de la denotación de una imagen y, en cierta forma, brindar una evidencia empírica que responde a la pregunta de investigación. El otro elemento de la connotación, lo implícito, trae consigo aspectos
más interpretativos, como la religión, aspectos ideológicos, aspectos políticos, incluso publicitarios, que sugieren, que le hacen pensar al investigador la imagen que está analizando. No se trata de una descripción fáctica. Sé que existe muchos casos una confusión entre lo denotativo de lo connotativo. Lo denotativo es básicamente mostrar los hechos, mostrar tal cual como se describe la imagen. Lo connotativo es qué me parece de esa imagen, qué presumo de esa imagen. Y realmente no hay respuesta equivocada, porque es muy interna del investigador realizar alguna presunción respecto a alguna imagen. Se dice que se puede utilizar descriptores onomásticos, que hablo con descriptores onomásticos, hablar de personas, que pueden ser personas humanos, personas jurídicas o personas o instituciones, ¿no es cierto? Geográficos, de pensar, bueno, este es un clima tropical, o estamos hablando del departamento de Santa Cruz, es una imagen de Lilimani, o descriptores temáticos, que posiblemente yo esté analizando un parque infantil con una mirada, una temática de género, o cronológicos, cuando uno analiza imágenes en el tiempo y uno remonta el antes y el después, y con ello ir a la descripción de la imagen. Les tengo preparado otro documento que da cuenta de cómo es que se aplica en una investigación, en un documento cortito, un análisis de un estudio de caso de fotografías tomadas por niños. Entonces, los niños, en este documento que también les voy a compartir, han realizado se han sacado una imagen, no diré una selfie, han dicho a su papá que les saque una imagen de cómo se verían en un futuro, ¿no? Y entonces ven en las imágenes un niño frente a una computadora, un niño que quiere ser cocinero, otro futbolista, una niña bailarina, otra cantante, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en la esencia de esta descripción, el análisis de contenido, si ustedes ven, piensen que estamos hablando, les traigo esta imagen para que pueda nutrir un poco la explicación. Un niño, una niña que tiene un ideario de qué quisiera hacer en un futuro y la traduce, ese es su ideario, la traduce en una foto, de las cuales se describen los aspectos explícitos y los aspectos implícitos. Lo explícito es la imagen, el texto aclaratorio, eran imágenes por WhatsApp, brindadas por WhatsApp. El aspecto implícito, si es que los padres influenciaron la decisión y ciertas evocaciones relacionadas, ¿no? Entonces, hay un análisis de contenido que mediante una imagen y un texto aclaratorio permiten brindar datos que respondan a la pregunta de investigación que trae consigo este documento, que es tratar de verificar cómo es que se da la construcción de género en la niñez media. Estamos hablando de niños entre 8 y 9 años. Ese ejemplo sirve como parte de preámbulo a lo que yo les tengo aquí en imágenes, perdón, ahí, con imágenes que tal vez, bueno, lo que yo voy a solicitar como actividad participativa es que ustedes puedan elegir su propia imagen y de esa imagen elegida puedan realizar de una manera cortita un análisis de contenido dadas las pautas que yo les habría brindado. Si es que de pronto les es complicado elegir imágenes, les pongo algunas imágenes sugerentes que pueden también ayudar en este cometido de esta actividad participativa y que ustedes realicen su propio análisis de contenido. A ver, les pongo algunas de esas, espero que realmente sea alguna motivación el que puedan ustedes analizarlas. Esta es una imagen que ya de por sí, cuando uno analiza los aspectos técnicos, es una imagen que ha sido tomada en movimiento. Es una imagen en la India de una niña de 9 años, que la historia, el relato, estas son imágenes tomadas para el Times, una revista internacionalmente conocida, donde trae consigo un relato que realmente es estremecedor, ¿no? Donde los adultos, no necesariamente los padres de estos niños,
queman sus ojitos a razón de lograr una cierta sensibilidad en la población y que al momento de quemarle los ojitos pueda pedir limosna, ¿no? Pueda lograr más limosna, ¿no? Entonces ahí tiene la imagen del hermanito que está llevando a la hermana en silla de ruedas, cegada, no nació ciega, sino la han vuelto cieguita para pedir limosna, ¿no? Es decir, realmente es una imagen que nos da mucho que pensar, evoca muchas cosas, ¿no? Porque ustedes pueden ver por detrás un conjunto de personas que, bueno, pues debe ser parte de su cotidianidad. Esta otra imagen, una imagen tomada en Camboya, donde estamos viendo a dos niños frente a su papá que acaba de perder sus dos piernas, producto de haber pisado una mina. Entonces la mina explota y inmediatamente, sin atención médica, los niños llevan a su casa, al lugar donde viven, lo llevan al papá y están realmente desconsolados, ¿no? Es una imagen que trae una historia por detrás bastante complicada. Esta imagen también es una imagen tomada en Malasia, de 5 niños durmiendo en el piso. ¿Qué es lo curioso de estos 5 niños? Son niños huérfanos, autosustentables, es decir, que trabajan todo el día, y como verán, una imagen, según relata el texto, tomada a las 8 de la tarde, donde después de una jornada extenuante realmente caen rendidos, porque, bueno, pues son ellos los encargados de hacer parar la olla, ¿no? De sustentar su propia alimentación. Estamos pensando niños que se comportan como adultos. Esta cuarta imagen es la imagen de una niña afectada por polio en Liberia. Son igual niñas huérfanas, donde ven a la hermanita menor apoyada, ¿no? En la tarea a pesar de que es una mujer tullida, está ahí lavando ropa, ¿no? Para apoyar en la actividad de casa, ¿no? Traer unos pesos a la casa. Esta imagen también, que en cierta forma es bastante conmovedora. Estamos hablando de un niño con desnutrición severa en la India que, según explica el texto relacionado, trae consigo mucho tiempo de desnutrición severa a corta edad, trastornos físicos y mentales irreparables, ¿no? Entonces tienen un niño que grita desconsoladamente y realmente es un grito de desesperación y hambre a la vez. No solamente he querido tener imágenes de fuera, sino una imagen nuestra. Él es Álvaro Calancha, un niño de una comunidad en el norte de Potosí, donde la imagen, bueno, pues ya de por sí nos cuenta una historia interesante. Es un niño que cuida llamas y alpacas, pero el texto también evoca una historia de vida interesante. Es un niño que se levanta a las 4 de la mañana, tiene que trabajar arreando las ovejas, haciendo pastear y todo eso por 2 horas para llegar a su colegio 7 de la mañana. Es una rutina diaria porque luego de colegio igual vuelve a hacer la misma ronda, ¿no? Bueno, eso es cuanto puedo ofrecerles en este video explicativo, y buscaré mediante el WhatsApp dar claridad a la actividad participativa que pueda brindar el uso de este video y propicie el que ustedes puedan hacer su análisis de contenido de sus propias imágenes. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento.